Bienvenida a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos con Alejandro Magno. Conquistador, sí, claro, pero fue mucho más, ¿no? Un fenómeno que, bueno, cambió el mapa del mundo antiguo. Tenemos fuentes que cubren toda su vida, su legado. La idea hoy es destilar un poco cómo este hombre se convierte en leyenda y qué nos queda hoy de él. A ver, vamos a ello. Exacto. Es que Alejandro es una figura compleja, una síntesis de muchas cosas, ¿sabes? Por un lado, la maquinaria militar que hereda de su padre, Filipo II. Por otro, la filosofía de Aristóteles, que fue su tutor. Y luego, bueno, esa creencia en un destino casi divino que le inculcó su madre Olimpia. Y una ambición personal, ese potos famoso, un deseo casi irrefrenable. Ya. Su imperio, es verdad, se deshizo muy rápido. Pero lo que de verdad dejó, su gran legado, fue la era helenística. Eso sí que perduró. Su inicio fue, bueno, increíblemente rápido. Muere Filipo en el 336 a.C. y él, con apenas 20 años, actúa a una velocidad, Implacable. se carga a rivales, aplasta las rebeliones griegas. Lo de Tebas en el 335 a.C. fue, Brutal, sí. La arrasó hasta los cimientos, como advertencia, claro. pero con gestos calculados, ¿no? Perdonando templos, la casa del poeta Píndaro, es esa mezcla de terror y, digamos, magnanimidad, la clave de su éxito inicial. Yo creo que sí, totalmente. Es una dualidad clave en él. Y la vamos a ver más veces. Intimidación brutal para someter, pero siempre dejando una puerta abierta a la lealtad si te sometías. Un pragmatismo, a veces despiadado, que le funcionó muy bien al principio. Y eso se ve también en Asia, ¿no? Claro, Como en Gordio, el famoso nudo, que nadie podía desatar y él, ¡zas!, lo corta. exacto. Pura acción directa y sobre todo simbólica. Él no se anda con rodeos. Y luego, fíjate, el viaje al oráculo de Siwa, en Egipto, Ajá. que le aclamen hijo de Amón. Bueno, no solo le refuerza su propia idea de un destino divino, es que es una jugada maestra. Para legitimarse. Claro, ante los egipcios, que lo ven como un faraón legítimo, y ante los griegos, reforzando esa aura casi divina. Lo fascinante es eso, cómo mezcla ese misticismo, esa creencia profunda, con una cabeza militar fría, calculadora. Y hablando de cabeza militar, las batallas contra Darío III. Isos, vale, pero sobre todo Gaugamela, en el 331 a.C. Ahí la cosa se pone seria de verdad, ¿no? Uf, Gaugamela. Es que tácticamente es una obra maestra. ¿Qué hizo exactamente? Punto débil de la línea persa. Justo el centro, donde estaba Darío. Y ahí lanzó a su caballería de élite, los compañeros, en una carga, precisa, demoledora. El objetivo no era solo romper la línea. Era ir a por el rey. Exacto, provocar la huida de Darío y así desmoralizar a todo su gigantesco ejército. Y le funcionó. 2 veces, en Isos y en Gaugamela. Gaugamela fue el golpe definitivo a Persia. Pero después de esa victoria tan aplastante, algo parece cambiar en él, ¿no? Quema Persépolis, que no se sabe muy bien por qué, si venganza, un acto político, una borrachera. Sí, es un episodio muy debatido, pero marca un punto de inflexión. El fin simbólico de la venganza panhelénica contra Persia. Y a partir de ahí empieza a adoptar costumbres persas. Se empieza a ver a sí mismo no solo como conquistador, sino como sucesor de los reyes aqueménidas. Y eso no gustó a todos, ¿verdad? Nah. Ahí empiezan las tensiones fuertes con sus propios hombres, sobre todo los veteranos macedonios. Él intenta fusionar culturas, por ejemplo con las bodas masivas de Susa, donde casa a sus oficiales con mujeres nobles persas. Una visión, bueno, quizá muy avanzada para su época. Pero muy impopular. Muy impopular. Sus macedonios se veían como conquistadores, no querían mezclarse como iguales. Se sentían... Desplazados. Y esas tensiones acaban estallando, ¿no? El asesinato de Clito el Negro, que le había salvado la vida. Sí, en un arrebato de furia, borracho. Después de que Clito le criticara precisamente por adoptar esas costumbres persas. Un episodio oscuro. Luego las purgas. Las sospechas sobre Filotas y su padre Parmenión, un general clave. La guerra de guerrillas en Bactria y Sogdiana, que fue brutal. Se volvió más paranoico, quizá. Es posible. La presión debió ser enorme. Y respondía con una violencia tremenda.
aunque también hacía gestos políticos, como casarse con Roxana, una princesa bactriana. Y entonces llega a la India. La India, sí, el límite. La batalla del Hidaspes contra el rey Poro y sus elefantes, en el 326 a.C. Otra genialidad táctica, cruzando el río de noche. Otra victoria brillante, sí, pero a un coste altísimo. Una victoria pírrica, se dice. Podríamos decir que sí. Las tropas estaban ya reventadas, agotadas, enfermas, lejísimos de casa y aterrorizadas ante la idea de seguir hacia el este, donde les decían que había ejércitos aún más grandes, con más elefantes. Y ahí se plantan. Ahí se plantan, en el río Ifasis. Se amotinan. Es la primera vez que su voluntad, su potos, choca frontalmente contra la de sus hombres. Y tiene que ceder. No puede seguir. ¿Qué momento? ¿Y el regreso? Por el desierto de Gedrosia. Un desastre, ¿no? Un desastre absoluto. Perdió muchísimos más hombres ahí por sed y hambre que en muchas batallas. Finalmente vuelve a Babilonia, en el 323 a.C. Y ya está planeando lo siguiente. Arabia, Cartago. Sí, su ambición no paraba. Pero cae enfermo. Después de un banquete, dicen. Y muere en cuestión de días, con 32 años. Jovencísimo. Y sin un sucesor claro. Su última palabra, según la leyenda. Al más fuerte. ¿Qué significó eso en la práctica? El caos. Caos inmediato. Sus generales, los llamados diádocos, los sucesores, se lanzaron a despedazar el imperio. Décadas de guerras civiles. Madre mía. Su linaje, su hijo y Roxana, exterminados. Y de esas ruinas surgieron nuevos reinos. Los reinos helenísticos. El Egipto ptolemaico, el imperio seleucida en Asia, Macedonia bajo los antigónidas. Entonces, su gran creación política, el Imperio Unido, no sobrevivió. No, como tal no. Duró muy poco. Entonces, ¿cuál es el legado real? Si miramos con perspectiva. Pues si conectamos todo, el impacto real, el duradero, fue cultural. Fue la expansión masiva del helenismo. La lengua griega, el koiné, se convirtió en lengua franca. El arte, la filosofía, la ciencia griega se difundieron por todo Oriente Próximo y más allá. Y las ciudades que fundó, sobre todo Alejandría en Egipto, se convirtieron en crisoles de culturas, en centros de saber que brillaron durante siglos. O sea que el mundo helenístico, esa mezcla cultural... Esa fue su herencia más profunda. Él intentó forzar una fusión política y cultural desde arriba, y fracasó en mantenerla unida. Pero la consecuencia, quizá no buscada, fue esa mezcla más orgánica que se produjo después. Ese mundo nuevo. Así que, resumiendo, una vida corta, intensísima, que sí cambió el mundo. Un imperio efímero, pero una huella cultural imborrable, que de alguna forma sentó bases para mucho de lo que vino después en Occidente. Exacto. Y fíjate, esto nos deja una pregunta interesante para darle una vuelta. Alejandro fracasó en su plan explícito de unir Oriente y Occidente por la fuerza, con una política dirigida. El imperio se rompió. Pero, ¿y si la fusión cultural no planificada que desató? Ese intercambio más espontáneo de ideas, arte, ciencia, que surgió en las ciudades que él fundó. Fue al final un legado mucho más poderoso y perdurable que cualquier imperio forjado a golpe de espada. Vaya, es una buena reflexión para terminar. Algo en lo que pensar, desde luego.